Millonario se ríe al ofrecer sus obras, pero Mendiga Negra lo deja sin palabras. Era una mañana cualquiera, en Ciudad Brillante, esa metrópoli donde el oro reluce en las torres y la pobreza se arrastra en las calles que nadie quiere ver. Mateo Salinas, con su traje caro y sus lentes oscuros, disfrutaba su café desde la terraza del restaurante más exclusivo de la avenida principal. El aroma amargo y fuerte de su espresso se mezclaba con el sol que pegaba directo, quemando la piel y dibujando sombras cortas. De repente, algo llamó su atención. A pocos metros, junto a contenedores saturados de basura, un grupo de personas rebuscaba entre desechos, restos de comida, platos rotos, empaques arrugados. Un festín para quien no tiene nada. Mateo, con una sonrisa burlona y la cabeza ladeada, levantó la mano, sacó un pedazo de pan, una porción de su comida casi intacta, y como un niño lanzando migajas a palomas, se los ofreció. «Aquí tienen, no me voy a comer este desperdicio», dijo entre. Sus labios se apretaron un instante. «No quiero sus obras», dijo con voz grave y potente, tan inesperada como un trueno en una mañana tranquila. El murmullo en la terraza creció. Unas voces escondidas detrás de copas de cristal susurraban y se miraban confundidas. Algunos clientes se quedaron paralizados, otros fruncían el ceño, incómodos. Ella dejó que el silencio resonara y entonces empezó a hablar. Su voz no era solo palabras, era camino, memoria y cicatriz. Hablaba de un pasado que ni Mateo pudo prever, secretos enterrados bajo capas de olvido, traiciones que tejían la fortuna del millonario. Cada frase cortaba el aire con filo invisible, haciendo que un peso amargo se anidara en el pecho de Salinas. La arrogancia empezó a temblar en sus manos. Su café se enfrió frente a él. La mujer habló de días sin luz, habitaciones clausuradas y verdades que sangraban en la oscuridad. Historias que hacían que su dinero pareciera polvo sin valor. Justo cuando el encuentro tomaba un enemigo invisible, que conocía de memoria la historia oculta de Salinas. Alguien dispuesto a deshacer todo con fuego viejo de venganza. Mateo sintió el aire helado en la nuca. La mendiga, con una calma desconcertante, siguió hablando. El rostro de Mateo se tornó pálido. Sus uñas arañaron la madera de la mesa. Se estaba poniendo en jaque, más allá del dinero y la fachada. La verdad mordía fuerte, arrancándole cualquier defensa posible. ¿Podrá Mateo dejar el ego a un lado? ¿Aceptará la generosidad de esa mujer que no necesita limosnas? ¿O seguirá atrapado en su burbuja de orgullo mientras su mundo comienza a desmoronarse? Y más importante aún, ¿qué hará con ese enemigo que se aproxima, con la oscuridad pisándole los talones? El día que empezó tan normal en Ciudad Brillante, se había convertido en un huracán de secretos, poder y heridas abiertas. Y lo mejor, o lo peor, estaba por llegar. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La voz de la mujer resonaba como un tambor en la terraza del restaurante. Mateo, atrapado en su propia burbuja de arrogancia, sentía cómo la presión aumentaba en su pecho. Pero en ese momento algo se movió a su izquierda. Un hombre bajo y corpulento, con una chaqueta que había visto días mejores, salió de la multitud. Su mirada, cargada de ira, brillaba como acero bajo el sol. Sin previo aviso, avanzó hacia Mateo. La incomodidad flotaba en el aire. Los murmullos se intensificaron. ¿Quién es ese? ¡Qué audacia! Algunos clientes empezaron a grabar con sus teléfonos. La mujer, ajena a la agitación que estaba causando, continuó narrando su historia.
Pero el hombre estaba decidido a llegar a Mateo, y en sus ojos había una rabia que no podía ser ignorada. «Mateo Salinas», gritó, cada sílaba cargada de desdén. «Sigue disfrutando de tu café, mientras otros luchan por sobrevivir». Las palabras le cortaron el aliento a Mateo. Lo que había empezado como un juego de poder estaba dando un giro oscuro. Todos los ojos estaban en él, y no era el protagonista que había imaginado. Mateo se puso en pie, la indignación vibrando en sus venas. «¿Y tú quién te crees para interrumpirme?». Pero no pudo evitar sentir un escalofrío recorrerle la espalda. El hombre continuó, su voz baja, casi un susurro, pero llena de veneno. «Crees que el dinero te protege, pero hay cosas que no puedes comprar». Mateo frunció el ceño. «Nunca has tenido que enfrentar lo que yo enfrenté. Tu vida es un juego, pero yo no tengo opción». De repente, la mujer lo miró con una intensidad que hizo que el mundo a su alrededor se desvaneciera. «Él tiene razón», dijo, y el silencio se hizo. «Tú no sabes lo que ha costado mantenerte arriba. La gente que ha caído por tu ambición no son cifras en tu cuenta de banco». Las palabras retumbaron en la mente de Mateo. La incomodidad se transformó en un miedo palpable. ¿De qué estaba hablando? Pero no había tiempo para preguntarse. Con un movimiento frenético, el hombre en la chaqueta dio un paso más. En su bolsillo, una pequeña caja metálica relució bajo la luz del sol. «Esto», dijo, levantándola para que todos la vieran, «es la razón por la cual he venido. Esto es para ti, Mateo». En un abrir y cerrar de ojos, lo que parecía ser una simple intromisión se convertía en un desafío. Mateo lo miró, confundido. «¿Qué es eso?». La ansiedad se palpaba en su voz. Los murmullos a su alrededor se tornaron más intensos. «¿Una amenaza? ¿Un regalo?». El hombre sonrió con ironía. «Un legado. Un secreto que has guardado por demasiado tiempo. Un secreto que podría arruinarte de una vez por todas». De un movimiento, abrió la caja. Un documento, viejo y desgastado, se reveló ante los ojos atónitos de la multitud. Las palabras eran difíciles de entender, pero el nombre de Mateo brilló en la parte superior, junto a cifras y firmas que hacían eco de su pasado. Las miradas se volvieron hacia Mateo. El sudor comenzó a rodar por su frente. El miedo lo atravesó como un rayo. Las historias que había enterrado no podían salir a la luz. No así, no ahora. El hombre sonrió de nuevo, y su mirada decía más que 1000 palabras. «Prepárate, Mateo. Todo lo que has construido podría desmoronarse en un instante». El silencio se volvió ensordecedor mientras la realidad se torcía. Mateo sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo podría enfrentar la tormenta que se avecinaba? Esa mañana en Ciudad Brillante, un nuevo juego empezaba. Las cartas estaban sobre la mesa, y todo lo que creía saber estaba a punto de ser puesto a prueba. La mentira, el secreto, lo que creía seguro, todo podría derrumbarse en segundos. La pregunta ahora era, ¿quién sobreviviría a la verdad? El silencio se volvió opresivo, lleno de miradas curiosas y murmullos que hacían eco en la mente de Mateo. Aquella caja metálica brillaba con luces rojas de advertencia en su interior, y su contenido tenía el poder de desatar un caos que él jamás había imaginado. La multitud se agolpaba, ansiosa de ver cómo reaccionaría el hombre que creía controlarlo todo. Pero lo que sucedió a continuación cambió el rumbo de la historia. Mateo tragó saliva, los labios secos. El hombre bajo, con el documento en mano, dio un paso firme hacia él. ¿Vas a ignorar lo que dice aquí? ¿Vas a seguir con tu vida de mentiras? La tensión del momento se hacía. Mateo sintió el sudor escurrirse por su frente. Entonces, un grito desgarrador rompió el aire. «¡No, no, no, no lo hagas!». La voz era familiar, pero completamente inesperada. Todos los ojos se volvieron hacia la fuente del grito. Era Valentina, su exesposa. Ella apareció de la nada, su rostro pálido y los ojos desorbitados, descompuesta.
La multitud se dispersó momentáneamente. El caos se apoderó de la terraza. Valentina había llegado como un rayo en medio de la tormenta. «No dejes que él te haga esto», suplicó, avanzando entre la multitud, con una desesperación que cortaba el aliento. «Tú no sabes lo que está pasando aquí». Mateo se congeló. Las palabras de Valentina reverberaron en su mente. ¿Qué significaba eso? Ella conocía sus secretos, pero justo cuando la incredulidad lo abrumaba, el hombre de la chaqueta vieja sonrió con malicia. «Sabías que esto pasaría, Mateo. Tu mundo va a desmoronarse y tú lo sabes». La burla en su voz hacía eco en las mentes de quienes miraban expectantes. «No, suélteme», murmuró Mateo, sintiendo cómo su mundo se desintegraba. Pero Valentina lo tomó del brazo. Su grip era fuerte, lleno de una convicción que él no podía ignorar. «Mateo, hay cosas que deben salir a la luz, cosas que nosotros hemos hecho. Si crees que puedes esconderte detrás de tu fortuna, estás equivocado. ¿Nadie lo ha entendido aún?». Un murmullo recorrió la multitud. Palabras como escándalo y secreto danzaban en el aire. La mirada de Mateo se encontró con la de Valentina y en ese contacto todo comenzó a desmoronarse. «Mira el documento», insistió el hombre, «y mira a tu alrededor. Todo saldrá a la luz. Y tú, Mateo, serás lo último que queda». Sus palabras eran cuchillos, cada sílaba cortando la apariencia de hombre exitoso en la que Mateo había vivido. Pero antes de que Mateo pudiera responder, algo se movió en la distancia. Una figura oscura emergió entre la multitud, avanzando con velocidad. Era un grupo de hombres que Mateo reconoció al instante. Su cara se volvió de un blanco pálido. El sudor frío comenzó a deslizarse por su espalda. «¡No!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Los hombres se lanzaron al ataque. La escena se convirtió en un tumulto de gritos y caos. Valentina lo empujó hacia un lado, mientras los hombres se abalanzaban sobre el tipo con el documento. Pero un puñetazo aterrizó en el estómago de Mateo, haciendo que el aire se escapara de sus pulmones. La confusión reinaba, gritos desbordándose, el sonido del vidrio rompiéndose, la terraza convertida en un campo de batalla. En el medio de todo eso, el documento voló de las manos del hombre, aterrizando cerca de Mateo. Con un esfuerzo, se agachó para recogerlo, pero su mente estaba llena de ruido. El caos era abrumador. Las caras se agrupaban entre sí, todos buscando respuestas, todos buscando el final de la historia. Las conexiones de Mateo se desvanecían, el sentido de control temblaba, y lo peor estaba por llegar. Mateo giró la hoja en sus manos, pero un frío glacial recorrió su espalda cuando leyó cada palabra, cada firma. Lo que pensó que era solo un secreto olvidado, estaba ligado a una trama mucho más oscura, un trato que había firmado hace años, uno que podría arruinar no solo su fortuna, sino también su vida. El rostro de Valentina se tornó en su mente, su advertencia resonaba mientras su visión se oscurecía. En un instante de claridad, comprendió, este juego que había pensado que controlaba, estaba destinado a tomar un giro, y él también era una pieza en el tablero del enemigo. Mientras la tormenta apenas comenzaba, Mateo giró la hoja en sus manos, el documento vibrando con secretos que amenazaban con destruir su mundo. Palabras como falsedad y traición danzaban frente a sus ojos, y la presión en su pecho crecía como un globo a punto de estallar. Fue entonces cuando todo se desató en una confusión de gritos y caos. Valentina lo apretó del brazo. Su mirada era intensa, llena de una mezcla de miedo y determinación. «Mateo, tenemos que salir de aquí. Este lugar no es seguro». Pero las palabras apenas cruzaron la distancia entre ellos, ahogadas por el ruido cada vez más ensordecedor. Y de repente, como si el tiempo se detuviera, una explosión sacudió el aire, un estallido de luz y sonido, y la terraza del restaurante se oscureció con humo y escombros. Mateo, aturdido, fue lanzado al suelo. El documento salió volando de sus manos. Gritos llenaron el aire. La gente se agolpaba. Algunos caían.
Otros se empujaban en busca de una salida. El mundo se rompió en... ¿Qué diablos fue eso?, gritó él buscando su aliento. Y justo en ese momento, una sombra apareció ante ellos. Una figura granizada por el polvo y la confusión. Era el hombre de la chaqueta vieja, erguido como un fantasma, un brillo de locura en sus ojos. «Esto es solo el comienzo, Mateo», lanzó, una risa retumbante en medio de la tormenta. «No puedes ocultarte de tu pasado. La verdad viene a buscarte, y ni tu fortuna ni tus mentiras podrán protegerte». Mateo sintió que el aire le era arrancado de los pulmones. ¿Qué estaba sucediendo? La explosión era solo una distracción, algo que había preparado ese hombre, una parte de un juego mucho más grande que él jamás había imaginado. Valentina, recuperando la compostura, lo tomó del brazo, y juntos se levantaron entre el humo y los gritos. «¡Vamos, Mateo! ¡Saltemos!». Con un empujón, ellos se lanzaron entre las mesas desparramadas, buscando un camino. Las luces de emergencia parpadeaban, y la confusión envolvía a la multitud. Nadie sabía a dónde ir. El número de cuerpos se multiplicaba en su mente. Pero en medio del caos, Mateo se detuvo. Sintió que algo se estaba desmoronando dentro de él, una verdad que no podía ignorar. Mientras corría, sus ojos se abrieron al ver el documento en el suelo, brillando como un faro. «Debo entender qué dice eso», gritó, dándose la vuelta. Valentina lo miró con desespero. «¿Estás loco? No puedes volver». Pero era tarde. Mateo se agachó y recogió el papel, la adrenalina zumbando en su interior. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en la firma. Su corazón se detuvo. No era su nombre lo que brillaba en la portada, sino el de Valentina. «¿Qué significa esto?», murmuró. La pregunta se le atascó en la garganta cuando sus ojos encontraron los de ella. La confusión y el dolor en su rostro le respondieron. «No es lo que piensas, Mateo. Hay cosas que no sabes». Su voz era un susurro, pero era suficiente para hacer que el mundo se detuviera de nuevo. Todo lo que Mateo pensaba que conocía, todo lo que creía sobre su vida, su matrimonio y su historia estaba temblando en la línea, a punto de romperse. La verdad que había luchado por ocultar se revelaba en un instante. Las miradas de la multitud se enfocaron en ellos, las voces se apagaron. El hombre de la chaqueta observaba con un aire triunfante, mientras un nuevo ciclo de murmullos comenzaba a surgir. «Valentina, ¿qué hiciste?», preguntó Mateo, una mezcla de miedo y traición ahogando su voz. Pero antes de que ella pudiera responder, un nuevo estruendo sacudió la terraza, y un viejo conocido, alguien de su pasado, y la mirada de éste era la única respuesta que necesitaba. La tensión quebró el aire. Un nuevo secreto se asomaba por detrás de las sombras. «Es hora de que todos sepan quién eres realmente, Mateo», dijo el nuevo personaje, con una sonrisa arrogante. El corazón de Mateo se detuvo. ¿Qué siguió a continuación? ¿Qué más revelaciones saldrían a la luz en este infierno? Y lo más importante, ¿quién quedaría de pie una vez que se despejara el humo? La verdad moral se presentaba en la forma de un horroroso enigma, y apenas había comenzado. Mateo giró la hoja en sus manos, el documento vibrando con secretos que amenazaban con destruir su mundo. Palabras como falsedad y traición danzaban frente a sus ojos, y la presión en su pecho crecía como un globo a punto de estallar. Fue entonces cuando todo se desató en una confusión de gritos y caos. Valentina lo apretó del brazo. Su mirada era intensa, llena de una mezcla de miedo y determinación, pero las palabras apenas cruzaron la distancia entre ellos, ahogadas por el ruido cada vez más ensordecedor. Y de repente, como si el tiempo se detuviera, una explosión sacudió el aire. Un estallido de luz y sonido, y la terraza del restaurante se oscureció con humo y escombros. Mateo, aturdido, fue lanzado al suelo.
El documento salió volando de sus manos. Gritos llenaron el aire. La gente se agolpaba. Algunos caían. Otros se empujaban en busca de una salida. El mundo se rompió en fragmentos de pánico. Valentina quedó a su lado, ambos en el suelo, viendo cómo el caos se desataba a su alrededor. «¿Qué diablos fue eso?», gritó él, buscando su aliento. Y justo en ese momento, una sombra apareció ante ellos, una figura granizada por el polvo y la confusión. Era el hombre de la chaqueta vieja, erguido como un fantasma, un brillo de locura en sus ojos. «Esto es solo el comienzo, Mateo», lanzó. Una risa retumbante en medio de la tormenta. «No puedes ocultarte de tu pasado. La verdad viene a buscarte, y ni tu fortuna ni tus mentiras podrán protegerte». Mateo sintió que el aire le era arrancado de los pulmones. ¿Qué estaba sucediendo? La explosión era solo una distracción, algo que había preparado ese hombre, una parte de un juego mucho más grande que él jamás había imaginado. Valentina, recuperando la compostura, lo tomó del brazo, y juntos se levantaron entre el humo y los gritos. «Vamos, Mateo, saltemos». Con un empujón, ellos se lanzaron entre las mesas desparramadas, buscando un camino. Las luces de emergencia parpadeaban, y la confusión envolvía a la multitud. Nadie sabía a dónde ir, el número de cuerpos se multiplicaba en su mente. Pero en medio del caos, Mateo se detuvo. Sintió que algo se estaba desmoronando dentro de él, una verdad que no podía ignorar. Mientras corría, sus ojos se abrieron al ver el documento en el suelo, brillando como un faro. «Debo entender qué dice eso», gritó, dándose la vuelta. Valentina lo miró con desespero. «¿Estás loco? No puedes volver». Pero era tarde. Mateo se agachó y recogió el papel, la adrenalina zumbando en su interior. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en la firma. Su corazón se detuvo. No era su nombre lo que brillaba en la portada, sino el de Valentina. «¿Qué significa esto?», murmuró. La pregunta se le atascó en la garganta cuando sus ojos encontraron los de ella. La confusión y el dolor en su rostro le respondieron. «No es lo que piensas, Mateo. Hay cosas que no sabes». Sus palabras fueron interrumpidas por un nuevo estruendo. La multitud gritaba, la tensión se disparaba, y de repente, la verdad golpeó con más fuerza que cualquier explosión. Un hombre salió de las sombras, uno que Mateo reconoció al instante. Era Tomás, su hermano menor, el que había estado desaparecido durante años. «¡Mateo!», gritó Tomás, con los ojos llenos de rabia. «¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué no dijiste que Valentina y tú me echasteis de la familia?». La multitud se volvió hacia Mateo. El murmullo de sorpresa llenó el aire. El caos se tornó en suspenso. «¿Qué estás diciendo, Tomás?». Mateo titubeó, su voz un hilo tembloroso. «Yo nunca te eché de nada». Pero las palabras murieron en sus labios cuando recordó la noche que cambió todo, la pelea, la traición, la espada que había utilizado su propio hermano. Tomás avanzó, la ira brillando en sus ojos. «No puedo creer que hayas continuado con tu vida como si nada. Mientes y mientes, y este documento es la prueba de que Valentina fue parte de mi caída. Ella y tú». El asombro en la cara de Valentina lo decía todo. Un golpe directo en el estómago. Las palabras resonaron. El papel que había alzado la voz del pasado era la huella de un pacto oscuro. Su nombre, junto a una serie de transacciones fraudulentas, despertó el rencor de Tomás. Cada silencio de Mateo, cada mirada de Valentina llenó el aire con una tensión aplastante. Mientras el humo se disipaba, el verdadero juego se revelaba. La gente miraba, murmurando sobre secretos, traiciones, historias enterradas. Todo lo que Mateo había hecho para escapar de su pasado estaba saliendo a la luz, y él era el único que seguía atado a las sombras. «Esto es solo el comienzo para ti», dijo Tomás, sonriendo de manera escalofriante. «La verdad siempre encuentra la manera de salir». La risa amarga se mezcló con la confusión que reinaba. Mateo sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Su hermano, su esposa, su vida,
Todo se tambaleaba en la cuerda floja. ¿Qué más ocultaba Valentina? ¿Qué significaba todo esto para su futuro? Mientras el caos continuaba, un único pensamiento lo invadió. Todo lo que creía saber se estaba desmoronando, y una verdad más oscura que había mantenido a raya estaba a punto de arrastrarlo. ¿Quién realmente era Mateo Salinas? ¿Y a qué precio había construido su imperio? La tormenta apenas comenzaba. Mateo giró la hoja en sus manos, el documento vibrando con secretos que amenazaban con destruir su mundo. Palabras como falsedad y traición danzaban frente a sus ojos, y la presión en su pecho crecía como un globo a punto de estallar. Fue entonces cuando todo se desató en una confusión de gritos y caos. Valentina lo apretó del brazo. Su mirada era intensa, llena de una mezcla de miedo y determinación. «Mateo, tenemos que ser». Pero las palabras apenas cruzaron la distancia entre ellos, ahogadas por el ruido cada vez más ensordecedor. Y de repente, como si el tiempo se detuviera, una explosión sacudió el aire. Un estallido de luz y sonido. Y la terraza del restaurante se oscureció con humo y escombros. Mateo, aturdido, fue lanzado al suelo. El documento salió volando de sus manos. Gritos llenaron el aire. La gente se agolpaba. Algunos caían, otros empujaban en busca de una salida. El mundo se rompió en fragmentos de pánico. Valentina quedó a su lado, ambos en el suelo, viendo cómo el caos se desataba a su alrededor. «¿Qué diablos fue eso?», gritó él buscando su aliento. Y justo en ese momento, una sombra apareció ante ellos, una figura granizada por el polvo y la confusión. Era el hombre de la chaqueta vieja, erguido como un fantasma, un brillo de locura en sus ojos. «Esto es solo el comienzo, Mateo», lanzó, una risa retumbante en medio de la tormenta. «No puedes ocultarte de tu pasado. La verdad viene a buscarte, y ni tu fortuna ni tus mentiras podrán protegerte». Mateo sintió que el aire le era arrancado de los pulmones. ¿Qué estaba sucediendo? La explosión era solo una distracción, algo que había preparado ese hombre, una parte de un juego mucho más grande que él jamás había imaginado. Valentina, recuperando la compostura, lo tomó del brazo y juntos se levantaron entre el humo y los gritos. «Vamos, Mateo, saltemos», con un empujón. Ellos se lanzaron entre las mesas desparramadas, buscando un camino. Las luces de emergencia parpadeaban, y la confusión envolvía a la multitud. Nadie sabía a dónde ir. El número de cuerpos se multiplicaba en su mente. Pero en medio del caos, Mateo se detuvo. Sintió que algo se estaba desmoronando dentro de él, una verdad que no podía ignorar. Mientras corría, sus ojos se abrieron al ver el documento en el suelo, brillando como un faro. «Debo entender qué dice eso», gritó, dándose la vuelta. Valentina lo miró con desespero. «¿Estás loco? No puedes volver». Pero era tarde. Mateo se agachó y recogió el papel, la adrenalina zumbando en su interior. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en la firma. Su corazón se detuvo. No era su nombre lo que brillaba en la portada, sino el de Valentina. «¿Qué significa esto?», murmuró. La pregunta se le atascó en la garganta cuando sus ojos encontraron los de ella. La confusión y el dolor en su rostro le respondieron: «No es lo que piensas, Mateo. Hay cosas que no sabes». Pero antes que ella pudiera explicarse, la figura de su hermano Tomás emergió del foso de escombros y caos, su rostro más oscuro que nunca. «Siempre has estado en lo cierto, Mateo», dijo, y su voz resonó como un tambor en medio del tumulto. «Nunca fui realmente tu hermano. Somos la misma persona». Las palabras caían pesadas sobre el ambiente. Mateo sintió que el espacio se encogía a su alrededor. «¿Qué?», apenas pudo articular, su mente bullendo con incredulidad. «¿Cómo es posible? Vivíamos en un juego de espejos», continuó Tomás. «Pero yo no fui el que se perdió. Tú fuiste. Nacimos en la misma noche, pero tú te convertiste en el hijo perfecto, el que todos amaban. Yo solo era en sombra». La multitud se congeló.
La atención colectiva se centró en dos hombres que parecían ser uno. Mateo se tambaleó, sintiendo el sudor frío y el miedo. «Eres un loco. Esto no puede ser verdad». Pero los ojos de Tomás eran intensos, llenos de rabia contenida y dolor. «Mira a tu alrededor. Todo lo que construiste se sostiene sobre mentiras, y esta vez será diferente. El mundo sabrá quién eres realmente». De repente, un grito desgarrador rompió el aire. Valentina, presa de la furia, tomó el documento de sus manos y lo levantó al cielo empotrado de humo. «No más secretos. Ya no voy a permitir esto». Su grito resonó como un eco de desesperación y desafío. Mateo sintió que el aire chisporroteaba de tensión. Cuando Valentina empezó a hablar más, un grupo oscuro apareció en la entrada del restaurante. Hombres con máscaras, con intenciones claramente nada amigables. Con un simple gesto, se lanzaron hacia Valentina. «¡Rápido!», gritó Mateo, pero el tiempo pareció detenerse cuando el caos se desataba a su alrededor. Mientras giraba hacia su hermano, la escena ante él se transformó en una batalla desenfrenada. Valentina ahora, atrapada entre la furia de Tomás y los intrusos del futuro. «¡No!», gritó Mateo, el corazón latiendo con fuerza y el pánico corriendo por sus venas. Y entonces, cuando pensó que todo estaba perdido, un destello de luz iluminó el lugar, y fue en ese momento que Mateo comprendió. Todo era un plan, un elaborado juego donde él había sido la pieza más importante. Pero la revelación lo aplastó. ¿Quién realmente estaba manipulando a quién? ¿Y si los verdaderos aliados eran los enemigos ocultos, mientras la verdad se representaba ante sus ojos? El día que había comenzado como un simple café se transformó en un torbellino de secretos, traiciones y revelaciones que cambiaron todas las reglas del juego, la línea entre hermano y... Palabras como falsedad y traición danzaban frente a sus ojos, y la presión en su pecho crecía como un globo a punto de estallar. Fue entonces cuando todo se desató en una confusión de gritos y caos. Valentina lo apretó del brazo, su mirada intensa, llena de una mezcla de miedo y determinación. «Mateo, tenemos que salir de aquí. Este lugar no es seguro». Pero las palabras apenas cruzaron la distancia entre ellos, ahogadas por el ruido cada vez más ensordecedor. Y de repente, como si el tiempo se detuviera, una explosión sacudió el aire. Un estallido de luz y sonido, y la terraza del restaurante se oscureció con humo y escombros. Mateo, aturdido, fue lanzado al suelo. El documento salió volando de sus manos. Gritos llenaron el aire, la gente se agolpaba, algunos caían, otros se empujaban en busca de una salida. El mundo se rompió en fragmentos de pánico. Valentina quedó a su lado, ambos en el suelo, viendo cómo el caos se desataba a su alrededor. ¿Qué diablos fue eso? Y justo en ese momento, una sombra apareció ante ellos, una figura granizada por el polvo y la confusión. Era el hombre de la chaqueta vieja, erguido como un fantasma, un brillo de locura en sus ojos. «Esto es solo el comienzo, Mateo», lanzó, una risa retumbante en medio de la tormenta. «No puedes ocultarte de tu pasado. La verdad viene a buscarte, y ni tu fortuna ni tus mentiras podrán protegerte». Mateo sintió que el aire le era arrancado de los pulmones. ¿Qué estaba sucediendo? La explosión era solo una distracción, algo que había preparado ese hombre, una parte de un juego mucho más grande que él jamás había imaginado. Valentina, recuperando la compostura, lo tomó del brazo, y juntos se levantaron entre el humo y los gritos. «Vamos, Mateo, saltemos». Con un empujón se lanzaron entre las mesas desparramadas, buscando un camino. Las luces de emergencia parpadeaban, y la confusión envolvía a la multitud. Nadie sabía dónde ir. El número de cuerpos se multiplicaba en su mente. Pero en medio del caos, Mateo se detuvo. Sintió que algo se estaba desmoronando dentro de él, una verdad que no podía ignorar. Mientras corría, sus ojos se abrieron al ver el documento en el suelo, brillando como un faro. «Debo entender qué dice eso», gritó, dándose la vuelta. Valentina lo miró con desespero.
¿Estás loco? No puedes volver. Pero era tarde. Mateo se agachó y recogió el papel, la adrenalina zumbando en su interior. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en la firma. Su corazón se detuvo. No era su nombre lo que brillaba en la portada, sino el de Valentina. ¿Qué significa esto?, murmuró. La pregunta se le atascó en la garganta cuando sus ojos encontraron los de ella. La confusión y el dolor en su rostro le respondieron. No es lo que piensas, Mateo. Hay cosas que no sabes. En ese instante la multitud dejó de gritar. Valentina se volvió hacia Mateo, sus ojos amplios, llenos de miedo. No pueden saberlo, susurró, pero el murmullo de la gente volvía a ensordecerla. Mateo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El hombre de la chaqueta bajo apareció de nuevo, crujiendo. «Es hora de que todo el mundo sepa lo que hiciste», bramó, y en ese instante la escena dio un giro inesperado. De entre la multitud, una mujer salió corriendo, una figura familiar que hizo que el corazón de Mateo se parara. Era Laura, su madre, aquella que había desaparecido hace años en circunstancias extrañas. «Mateo, no puedes dejar que te controlen. La verdad será tu libertad», Laura gritó. Su voz resonaba y cortaba el aire, como un faro en la tormenta. Pero Mateo no podía concentrarse. Su mente giraba con preguntas. ¿Por qué estaba aquí? «Mamá», desafió, la incredulidad secando su voz. Tú estás viva». «Sí, pero tienes que escucharme. Todo lo que creías sabía no es más que una fachada. Hay verdades ocultas que debemos descubrir juntos». El caos de la terraza se tornó en un silencio momentáneo, y luego una ola de murmullos. Pero el hombre de la chaqueta vieja no se lo iba a permitir. «Ella nunca estuvo perdida, Mateo. Siempre en la sombra, manipulando tu vida. Tú eres solo una pieza en el juego mucho más grande de lo que imaginas». Mientras bien sus palabras se cortaban en la atmósfera cargada, los ojos de Mateo se dilataban con la revelación. El corazón le retumbó en el pecho. Todo lo que conocía, cada confianza, cada lazo se desvanecía como humo. «No puede ser», gritó, encontrando fuerza en sus palabras. «Eres una mentirosa». «Sí, soy la mentirosa, pero soy tu madre. Y ahora que estoy aquí, no dejes que ellos te destruyan. Es hora de que la verdad se recupere, y ambos debemos enfrentar las consecuencias». Cada palabra de Laura golpeaba como un martillo, desmontando lo que creía ser real. Cuando la multitud comenzó a murmurar nuevamente, el caos estalló de nuevo. Valentina, entre el miedo y la incredulidad, miró a Mateo, y él vio que había algo más. Un brillo oscuro y astuto en su mirada. «Tú siempre fuiste el problema, Mateo, y ahora todos lo saben». Mateo sintió como el suelo se deslizaba bajo sus pies. La traición se apoderó de su pecho. ¿Qué significaba esto? Con cada palabra que Laura decía y cada revelación que Valentina mostraba, su mundo se retorcía en una espiral de locura. «El juego apenas comienza», dijo el hombre de la chaqueta, y la risa resonó como un eco maldito. La atmósfera se volvió explosiva, y el futuro de Mateo quedó colgando de un hilo, todo su mundo tomando formas desconocidas. Mientras las sombras se arremolinaban, entendió que su vida entera estaba en juego. No solo quién era, sino lo que podría llegar a ser. El caos se cernía sobre él, y cada respuesta traía solo más preguntas, dejando un único pensamiento en su mente: ¿quiénes eran en realidad los verdaderos enemigos? ¿Y quién los salvaría? Con cada segundo que pasaba, su destino se hacía más incierto. Mateo giró la hoja en sus manos, el documento vibrando con secretos que amenazan. Palabras como falsedad y traición danzaban frente a sus ojos, y la presión en su pecho crecía como un globo a punto de estallar. Fue entonces cuando todo se desató en una confusión de gritos y caos. Valentina lo apretó del brazo, su mirada intensa, llena de una mezcla de miedo y determinación. «Mateo, tenemos que salir de aquí. Este lugar no es seguro». Pero las palabras apenas cruzaron la distancia entre ellos, ahogadas por el ruido cada vez más ensordecedor.
Y de repente, como si el tiempo se detuviera, una explosión sacudió el aire. Un estallido de luz y sonido, y la terraza del restaurante se oscureció con humo y escombros. Mateo, aturdido, fue lanzado al suelo. El documento salió volando de sus manos. Gritos llenaron el aire. La gente se agolpaba. Algunos caían, otros se empujaban en busca de una salida. El mundo se rompió en fragmentos de pánico. Valentina quedó a su lado, ambos en el suelo, viendo cómo el caos se desataba a su alrededor. ¿Qué diablo fue eso?, gritó él, buscando su aliento. Y justo en ese momento, una sombra apareció ante ellos, una figura granizada por el polvo y la confusión. Era el hombre de la chaqueta vieja, erguido como un fantasma, un brillo de locura en sus ojos. «Esto es solo el comienzo, Mateo», lanzó, una risa retumbante en medio de la tormenta. «No puedes ocultarte de tu pasado. La verdad viene a buscarte, y ni tu fortuna ni tus mentiras podrán protegerte». Mateo sintió que el aire le era arrancado de los pulmones. ¿Qué estaba sucediendo? La explosión era solo una distracción, algo que había preparado ese hombre, una parte de un juego mucho más grande que él jamás había imaginado. Valentina, recuperando la compostura, lo tomó del brazo, y juntos se levantaron entre el humo y los gritos. «¡Vamos, Mateo! ¡Saltemos!». Con un empujón, ellos se lanzaron entre las mesas desparramadas, buscando un camino. Las luces de emergencia parpadeaban, y la confusión envolvía a la multitud. Nadie sabía a dónde ir. El número de cuerpos se multiplicaba en su mente. Pero en medio del caos, Mateo se detuvo. Sintió que algo se estaba desmoronando dentro de él, una verdad que no podía ignorar. Mientras corría, sus ojos se abrieron al ver el documento en el suelo, brillando como un faro. «Debo entender qué dice eso», gritó, dándose la vuelta. Valentina lo miró con desespero. «¿Estás loco? No puedes volver». Pero era tarde. Mateo se agachó y recogió el papel, la adrenalina zumbando en su interior. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en la firma. Su corazón se detuvo. No era su nombre lo que brillaba en la portada, sino el de Valentina. «¿Qué significa esto?», murmuró. La pregunta se le atascó en la garganta cuando sus ojos encontraron los de ella. La confusión y el dolor en su rostro le respondieron: «No es lo que piensas, Mateo. Hay cosas que no sabes». Justo en ese complicado momento, el caos se tornó un silencioso telón de fondo, y una figura de entre las sombras emergió. Una mujer, de pie con autoridad, vestida de negro, su mirada helada como el acero. Mateo la reconoció al instante. Era Mariana, la figura que había rondado su vida en los oscuros recovecos de su estatus. «No hay tiempo para juegos, Mateo», dijo Mariana. Su voz resonaba fuerte y clara en medio del caos. «Necesitamos hablar sobre la herencia». Mateo sintió la boca seca. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. «¿Qué herencia? ¿Qué herencia?». La multitud, que se agolpaba en la confusión, comenzó a mirarlos. El murmullo creció en intensidad. La revelación golpeó como un rayo. Nunca se había imaginado que aquella conversación podría ser tan crucial. «Hay un secreto que te han ocultado. Tu abuelo dejó algo más que deudas». Mariana no terminó la frase, pero su gesto era elocuente. El silencio se hizo, todos los ojos fijos en ellos. Entonces, de pronto, un eco aterrador llenó el aire. Una serie de disparos resonaron. El estallido rompió el momento como una burbuja. Gritos desgarradores brotaron de la multitud. Mateo sintió que el tiempo se ralentizaba, mientras veía sombras moverse rápidamente, figuras del pasado emergiendo, cada cual con una historia que contar. El caos se convirtió en un escenario de horror cuando la gente comenzó a correr. «¿Qué está pasando?», gritó Mateo, el pánico en sus ojos. Tomás apareció de nuevo. «Todo era un plan, hermano. Este lugar es un trampa». Pero no alcanzó a terminar.
una figura oscura emergió del humo, y como un relámpago se abalanzó sobre él. Mateo se quedó paralizado. Era un caos absoluto. Disparos retumbaban, figuras enmascaradas avanzaban, y la verdad que él creía dominada se disolvía en la confusión. Con la realidad rompiéndose a su alrededor, vio a Valentina caer al suelo. ¡Valentina!, gritó corriendo hacia ella. La multitud lo seguía, pero algo lo detuvo. Un fuerte estruendo, como una explosión que le atravesó el pecho. Un hombre encapuchado se volvió hacia él, los ojos chispeando en la penumbra. «Tu legado se ha perdido en sombras», dijo el extraño, acercándose lentamente. Mientras se asomaba para disparar, una figura femenina saltó, lanzándose hacia Mateo. La brisa llevó consigo un grito que resonó en su mente. Fue entonces que Mateo comprendió que todo era parte de un legado de traición, que su familia era un arma de doble filo. Los enemigos ocultos se habían revelado de la manera más devastadora. El tiempo se detuvo. Todo lo que pensó que comprendía se derrumbó. La verdad que apenas había comenzado a descubrir lo estaba llevando a un abismo del que no podría escapar. Mientras la oscuridad lo rodeaba, comprendió que al final la mayor traición no era el pasado, sino quién lo había creado. ¿Quién era realmente Mateo Salinas? ¿Y en qué juego se había convertido víctima? Las sombras se cerraron a su alrededor, y una única pregunta llenó su mente. ¿Podría haber algo peor que la verdad? Mateo giró la hoja en sus manos, el documento vibrando con secretos que amenazaban con destruir su mundo. Palabras como falsedad y traición danzaban frente a sus ojos, y la presión en su pecho crecía como un globo a punto de estallar. Fue entonces cuando todo se desató en una confusión de gritos y caos. Valentina lo apretó del brazo, su mirada intensa, llena de una mezcla de miedo y determinación. «Mateo, tenemos que salir de aquí. Este lugar no es seguro». Pero las palabras apenas cruzaron la distancia entre ellos, ahogadas por el ruido cada vez más ensordecedor. Y de repente, como si el tiempo se detuviera, una explosión sacudió el aire, un estallido de luz y sonido, y la terraza del restaurante se oscureció con humo y escombros. Mateo, aturdido, fue lanzado al suelo. El documento salió volando de sus manos. Gritos llenaron el aire, la gente se agolpaba. Valentina quedó a su lado, ambos en el suelo, viendo cómo el caos se desataba a su alrededor. «¿Qué diablos fue eso?», gritó él, buscando su aliento. Y justo en ese momento, una sombra apareció ante ellos, una figura granizada por el polvo y la confusión. Era el hombre de la chaqueta vieja, erguido como un fantasma, un brillo de locura en sus ojos. «Esto es solo el comienzo, Mateo», lanzó, una risa retumbante en medio de la tormenta. «No puedes ocultarte de tu pasado. La verdad viene a buscarte, y ni tu fortuna ni tus mentiras podrán protegerte». Mateo sintió que el aire le era arrancado de los pulmones. ¿Qué estaba sucediendo? La explosión era solo una distracción, algo que había preparado ese hombre, una parte de un juego mucho más grande que él jamás había imaginado. Valentina, recuperando la compostura, lo tomó del brazo, y juntos se levantaron entre el humo y los gritos. «Vamos, Mateo, saltemos». Con un empujón, ellos se lanzaron entre las mesas desparramadas, buscando un camino. Las luces de emergencia parpadeaban, y la confusión envolvía a la multitud. Nadie sabía dónde ir, el número de cuerpos se multiplicaba en su mente. Pero en medio del caos, Mateo se detuvo. Sintió que algo se estaba desmoronando dentro de él, una verdad que no podía ignorar. Mientras corría, sus ojos se abrieron al ver el documento en el suelo, brillando como un faro. «Debe entender qué dice eso», gritó, dándose la vuelta. Valentina lo miró con desespero. «¿Estás loco? No puedes volver». Pero era tarde. Mateo se agachó y recogió el papel, la adrenalina zumbando en su interior. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en la firma. Su corazón se detuvo. No era su nombre lo que brillaba en la portada, sino el de Valentina. «¿Qué significa esto?», murmuró.
La pregunta se le atascó en la garganta cuando sus ojos encontraron los de ella. La confusión y el dolor en su rostro le respondieron: «No es lo que piensas, Mateo. Hay cosas que no sabes». Justo en ese complicado momento, el caos se tornó un silencioso telón de fondo, y una figura de entre las sombras emergió. Una mujer, de pie con autoridad, vestida de negro, su mirada helada como el acero. Mateo la reconoció al instante. Era Mariana, la figura que había rondado su vida en los oscuros recovecos de su estatus. «No hay tiempo para juegos, Mateo», dijo Mariana. Su voz resonaba fuerte y clara en medio del caos. «Necesitamos hablar sobre la herencia». Mateo sintió la boca seca. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. ¿Herencia? ¿Qué herencia? La multitud, que se agolpaba en la confusión, comenzó a mirarlos. El murmullo creció en intensidad. La revelación golpeó como un rayo. Nunca se había imaginado que aquella conversación podría ser tan crucial. «Hay un secreto que te han ocultado. Tu abuelo dejó algo más que deudas». Mariana no terminó la frase, pero su gesto era elocuente. El silencio se hizo. Todos los ojos fijos en ellos. Entonces, de pronto, un eco aterrador llenó el aire. Una serie de disparos resonaron. El estallido rompió el momento como una burbuja. Gritos desgarradores brotaron de la multitud. Mateo sintió que el tiempo se ralentizaba mientras veía sombras moverse rápidamente, figuras del pasado emergiendo, cada cual con una historia que contar. El caos se convirtió en un escenario de horror cuando la gente comenzó a correr. «¿Qué está pasando?», gritó Mateo, el pánico en sus ojos. «Todo era un plan, hermano. Este lugar es una trampa». Tomás, su hermano, emergió de la penumbra, su rostro inyectado en furia. La multitud se agolpó, y las miradas de todos se dirigieron hacia ellos. «No es solo esto, Mateo», dijo, respirando con dificultad. «Te perdí, pero ahora entiendo. Lo que ha pasado, la razón de nuestra separación, nuestro padre estuvo involucrado, y el legado de tu abuelo es mucho más oscuro de lo que creías». Mateo sintió que la realidad se desmoronaba otra vez. «¿Qué dices? No le entiendo». Él no era quien parecía. Las cosas que firmaste eran la raíz de todo, Mateo. Tu abuelo era un criminal. Este documento es la prueba, la conexión entre tu familia y el crimen organizado. Y ellos regresan para cobrar. Mateo se quedó en shock. «¿Cómo sabes eso?» «Porque a mí me buscaron». La palabra se cortó en su garganta, y dos sombras se lanzaron hacia Tomás. «¡Cuidado!», gritó Mateo. Pero no había tiempo. Un círculo de hombres apareció, listos para acabar con ellos. Valentina se agachó, a duras penas evitando el fuego cruzado. «Mateo, tenemos que irnos. Es un desastre». Pero algo más oscuro se gestaba en su interior. En medio del caos, una figura familiar apareció. Era Laura, su madre, que había sido parte de su vida antes de desaparecer. «Mateo, esto es un juego que no comprendes». La multitud gritó. El desconcierto se transformó en pánico. «¿Eres tú? ¿Dónde has estado?». Mateo gritó, la incredulidad llenando cada palabra. No podía creer que estaba de pie frente a ella, pero las miradas de los que lo rodeaban estaban llenas de asombro. «Lo siento, no tuve opción. Ellos me obligaron a salir de la sombra. Tu abuelo sabía que alguien te atraparía. Hay armas, secretos y un comando de personas decididas a proteger lo que era suyo. La herencia es más que dinero, es sangre». Antes de que Mateo pudiera siquiera asimilar sus palabras, el sonido de balas resonó en el aire, y todos gritaron: «¡Baja!». Valentina lo empujó justo cuando una ráfaga de tiros cortó el aire. Los gritos se multiplicaron. El pánico se desató en un nivel aterrador. El caos se adueñó del lugar. La mirada de Laura se volvió oscura, y antes de que él pudiera hablar, otra figura apareció en la ventana, un rostro familiar, y su mirada se encontró con la de Mateo. «No puede ser», murmuró antes de comprender. Antonia, su amante,
fue arrastrada a esta escena de horror. «Mateo, tenemos que salir». La situación se tornó crítica. Todos buscaban una salida. Los secretos abrumaban a Mateo. «No puedo más», dijo, sintiendo cómo el mundo giraba a su alrededor. Todo lo que había creído, cada lazo que había formado, ahora se esfumaba en el aire. Su vida se transformaba en un laberinto de mentiras, y en el centro de todo se encontraba él. «¿Qué eliges, Mateo?», preguntó Mariana, mientras el aire se espesaba, aguardando su respuesta. Una verdad ocultada, una familia quebrada y el eco de su herencia en juego. ¿Podría hallar el camino hacia la redención? Las paredes se cerraban a su alrededor, y en esa pregunta el mundo de Mateo se tambaleaba aún más. La tormenta apenas comenzaba. El caos era absoluto. Las sombras bailaban a su alrededor, y los gritos de terror se mezclaban con el estruendo de las balas. Mateo sentía el corazón a 1000 por hora. El tiempo se deslizaba entre sus dedos. Valentina y él se agacharon tras una mesa. El sudor frío le recorría la espalda. «Esto es una locura», murmuró, intentando calmar su mente que giraba sin parar. Laura, su madre, estaba a su lado. Su mirada era de determinación y un miedo subyacente. «Mateo, necesitamos salir de aquí. Te están buscando por todo lo que eres». Su voz, aunque fuerte, temblaba. Era la primera vez que veía el brillo intenso de sus ojos. Sentía que estaban ocultando secretos infinitos. «¿Qué quieres decir?», escuchó el eco de su propia voz, quebrada y perdida en el caos. Las palabras de Laura resonaban en su mente, pero había tanto ruido que no podía pensar. Fue entonces que Tomás apareció, empujando a un lado a un atacante, y todo pareció ralentizarse. La conexión entre los hermanos, herida pero presente, hizo que el tiempo se detuviera. «Mateo, escúchame. Todo está conectado. Tu abuelo te dejó algo más que un legado. Él nunca quiso que esto terminara así». Las sombras se acercaban, y Mateo, sus ojos llenos de confusión, sintió cómo las verdades no dichas se arremolinaban en su pecho. «Valentina», gritó, dirigiéndose hacia ella en busca de una mirada de aprobación. Pero antes de que pudiera llegar, otra explosión retumbó, y todos fueron arrastrados hacia el suelo. En una ventana cercana, la figura de Mariana se cernía como un espectro. «Esto es solo el comienzo», dijo, una sonrisa torcida en su rostro. «El legado de la familia está a punto de revelarse, y tú no puedes escapar de ello». El grupo quedó paralizado. Las palabras de Mariana cortaban por dentro como un cuchillo afilado. La urgencia del momento presionaba sobre ellos. Sentía los ojos de todos fijos en él. «¿Qué se supone que tengo que hacer?», preguntó, la desesperación emitiendo desde su voz. Fue entonces que Valentina se puso de pie, el fuego en su interior brillando intensamente. «Escucha, no hay tiempo para más secretos». Con una determinación que desbordaba todo el caos, levantó el documento que había cambiado su destino. «Este puede ser tu salida. La verdad puede liberarte o destruirte, pero necesitas enfrentarla». Mateo respiró hondo, sintiendo que la realidad se desmoronaba a su alrededor. «Lo haré», dijo finalmente, el miedo mezclándose con una chispa de esperanza. «No más sombras. Es tiempo de enfrentar lo que somos». La multitud presenció su promesa, la decisión colgando en el aire. Era su último acto de rebeldía. Pero antes de que pudieran avanzar, otra figura apareció en la entrada, más oscura que las demás. Mateo reconoció el brillo siniestro en sus ojos. «¿Qué crees que lograrás?». Era un viejo conocido, un eco del pasado que no dejó de perseguirlo. El rostro de su enemigo se iluminó con una sonrisa burlona. «Tu cuenta está por cerrarse, Mateo, y no puedes escapar». Y en un instante lo entendió. No podía lidiar con los secretos de su familia y los enemigos oscuros solo con valentía.
Tenía que hacer su última jugada. Afuera, todos, gritó, empujando a Valentina hacia la salida. Entre gritos y confusión, la multitud se movió. La confrontación entre el pasado y el futuro era inevitable. Pero Mateo, con el corazón acelerado, dio un paso al frente. Soy Mateo Salinas, y mi historia no termina así. Su voz resonó, cada sílaba cargada de energía. Las sombras retrocedieron, al menos por un momento. Un haz de luz se proyectó en la terraza desmoronada, y ante la presión de su realidad, Mateo dio un grito de determinación. La verdad, aquí y ahora. Y en esa fracción de segundo, supo que estaba lista para hacer frente a su destino. Porque así como el día siempre sigue a la noche, la verdad también emerge después de la tormenta. Con cada paso hacia adelante, el aire se sentía más ligero, como si un peso se levantara de sus hombros. Las miradas se cruzaron, cada uno llevando su propio peso, pero también había promesas de nuevos comienzos. Mientras se dirigían hacia la salida, el futuro sonaba en sus corazones. Pero aún quedaban preguntas, y con cada paso dado, el eco de sus secretos resonaba, dejando un campo de posibilidades abiertas. ¿Qué pasaría después? Las respuestas comenzaban a entrar en sus vidas, pero no hasta que se prendiera la luz. Y así, la historia de Mateo aún no acababa. Enfrentar la verdad no era el fin, sino el comienzo de algo mucho más grande. La vida siempre tiene sorpresas, y cada una significa nuevas oportunidades. Si has llegado hasta aquí, este es el momento de actuar. No esperes ni un segundo más para suscribirte al canal y no perderte las nuevas historias exclusivas que vienen. Dale a ese botón de like ahora. Tú necesitas hacerlo. También quiero ver la sección de comentarios inundada con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Apoya el canal y sé parte de esta increíble comunidad.